A tu paciente le van a poner un injerto óseo o vas a poner un injerto óseo. Hoy te explico qué debes de saber para que tus injertos óseos queden. Comenzamos. ¡Qué show! Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de injertos óseos. Me han preguntado mucho de esto porque a los dentistas les gusta saber qué le tienen que pedir al cirujano que va a poner un injerto o qué tiene que saber para poner un injerto óseo, ¿no? Bueno, los injertos óseos están muy de moda ahorita, la regeneración ósea está muy de moda ahorita por todo el tema de la implantología bucal. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer para que tus injertos óseos mejoren, que obviamente las casas comerciales no te dicen, que obviamente la escuela donde estudiaste, el diplomado donde estudiaste tus injertos óseos no te dicen, que incluso la escuela donde hiciste la especialidad, tanto de periodoncia como de cirugía maxilofacial, pues no te dicen, ¿no? Y entonces te voy a ir explicando paso a paso, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos, qué detalles debes de tener y qué detalles debes de saber para que si tú vas a hacer el injerto, mejore tu injerto, o bien si alguien va a hacer el injerto y tú le remites al paciente, sepas qué pedirle en qué momento o sepas dónde le está fallando y cómo abordar ese tema, ¿no? Entonces, pues lo primero es el proceso anestésico. Bueno, un buen diagnóstico es lo primero, que sepas cuándo el paciente ocupa el injerto, ¿no? Y vamos a hablar exclusivamente de injertos óseos hoy. Entonces, cuando un paciente ocupa el injerto óseo, es porque tú le vas a poner un implante o más implantes y vas a hacer una prótesis implanto soportada. Lo primero es que sepas que el lugar donde van los implantes es lo primero que se tiene que determinar en el diagnóstico. Y entonces, tienes que ver si en ese lugar hay hueso. Y si no hay hueso, pues tienes que poner el injerto óseo, ¿no? Y no importa si es un implante unitario o son varios implantes para cargar una prótesis, tú tienes que saber dónde van para después poner ahí el injerto óseo y después trabajar, ¿no? Ya cuando ya tienes el diagnóstico correcto, la planeación correcta, entonces pues avanzas y ya hablas con el paciente, le das el consentimiento informado, tienes que saber qué tipo de partícula vas a usar. Por ejemplo, si el injerto óseo es dentro del seno maxilar, la partícula entre más grande, los estudios demuestran que es mejor a largo plazo. Y largo plazo me refiero en un tiempo entre 6 y 9 meses dentro del seno maxilar. Si es fuera del seno maxilar, la partícula debe ser más pequeña. Los estudios demuestran que entre más pequeña la partícula, es mejor la densidad ósea encontrada después de la colocación del injerto. Y el tiempo esperado para un injerto para un injerto colocado para elevación vertical y horizontal es mejor más arriba de 9 meses. Lo mínimo que deberías de esperar aquí sería 9 meses. Pero si es un injerto que nada más va a cubrir una zona, una tabla, una cortical, lo puedes hacer con una partícula muy pequeña también y no tienes que esperar tanto tiempo. Puedes esperar entre 6 y 9 meses. Entonces es lo primero que tienes que saber qué tipo de injerto óseo vas a conseguir y qué tipo de membrana vas a conseguir para poder poner el injerto a tu paciente. Bueno, pues ya anestesia, esta anestesia tiene que ser profunda, tiene que ser completa, tienes que tener anestesia por lo menos a 3 dientes al lado de cada defecto. Por ejemplo, si vas a colocar un injerto óseo a nivel del central superior derecho, tienes que tener un bloqueo anestésico efectivo hasta la zona de premolares y hasta la zona canina de contralateral. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer tus colgajos, entre más envolvente sea mejor, entre menos descargas tengas es mejor, pero pues tienes que hacerlo largo para que disminuyas el efecto de retracción y que disminuyas la probabilidad de que se desgarre el injerto, ¿no? Perdón, la encía. La sugerencia es que tengas muy buena anestesia, que uses un bisturí 15C o un 12 si estás en posterior, que una vez que termines esto, este tip se lo aprendí al maestro Pierre Gallo, es que pases un CK6 en la zona si está edéntulo, para que el CK6 termine y verifique la profundidad de tu incisión, que sea completa hasta tejido óseo. Y luego empiezas con una legra pequeña. Ahí me encanta la Buser, y vas levantando con la legra de Buser, sobre todo en las papilas y toda la zona, y ya terminas de abrir el colgajo. Una vez que levantas el colgajo, que abres el colgajo, que ya puedes colocar una gasa enrollada, la sugerencia es que humedezcas la gasa y que con la gasa hagas presión directamente abajo del periósteo, entre el periósteo y el hueso, y eso te va a ayudar a levantar un colgajo de espesor total menos traumático.
Una vez que terminas de levantar tu colgajo de espesor total, verificas que en la zona palatina o en la zona lingual también se haya terminado. Y ojo, tus colgajos tienen que llegar, por lo menos en este momento, tomándolos con unas pinzas con unas pinzas Adson finas con dientes o con unas pinzas muy finas, levantándolos tienen que llegar por lo menos al tercio cervical de la corona del órgano dentario adyacente al defecto, ¿no? O sea, tienes que levantar el colgajo y subirlo un poquito. Ya que tienes muy buena exposición, si vas a hacer un colgajo, si vas a hacer un injerto dentro del seno maxilar, pues tienes que asegurarte que la ventana sea traumática, que la membrana no esté dañada. Ahí deberías de colocar una membrana de colágeno dentro del seno, y luego la partícula grande y luego otra membrana de colágeno afuera. ¿Cuánto vas a ocupar de injerto? Bueno, de acuerdo al defecto que quieras rellenar, de acuerdo a la planeación protésica de los implantes, ¿no? Y bueno, y si estás fuera del seno maxilar, pues tienes que ver cuánto vas a ocupar vertical y horizontal. Si vas a injertar más de 3 milímetros vertical, deberías de usar una membrana de teflón con refuerzo de titanio. Hay muchas técnicas, muchas. La técnica de las tablas óseas, la técnica de los tornillos de carpa. A mí me gusta más usar la de las membranas porque es la que aprendí a hacer. No es porque yo te diga que sé hacer otras y que tenga mucha experiencia en esas otras. No, mi única experiencia es con la técnica con membranas. Entonces yo te recomiendo que uses una membrana de PTFE, o sea, de teflón con refuerzo de titanio. Hay varias marcas en el mercado. La marca que tú quieras está bien para mí. Y la tienes que fijar. Tienes que encargarte de que se fije por la zona palatina y por la zona lingual primero y permitir hacer la carpa. Tienes que recordar que el aumento óseo vertical más posible va a depender de la cresta ósea, tanto posterior como anterior. Entonces tú tienes que saber que vas a aspirar a crecer el hueso verticalmente, tanto como la altura ósea del órgano dentario adyacente y como la cresta ósea más adyacente, ¿ok? Entonces, si vas a usar una membrana de teflón y vas a poner un injerto adyacente a un órgano dentario para un aumento vertical, tiene que quedar separada por lo menos medio milímetro respecto al órgano dentario. La verdad es que yo siempre las dejo un poco más, casi 1 milímetro, casi 1,5 milímetros, y tiene sus pros y sus contras, pero prefiero que esté separada el órgano dentario para reducir el riesgo de exposición de la membrana y de entrada de bacterias a la zona. Una vez que hiciste esto, colocas el injerto óseo. Recuerda siempre, es mejor mezclar el injerto óseo que vas a colocar con el injerto autólogo. Es mejor que hagas una mezcla más o menos del 50-50%. Y si puedes usar alguna otra cosa ahí, yo te sugeriría que usaras solamente osteoinductores, no usaras nada más. Y luego coloques la membrana donde va y la fijes. Hay muchas maneras como la puedes fijar. Las dos más exactas son con chinchetas o tachuelas y con tornillos. Yo en lo personal solo uso tornillos porque todo mi instrumental es para tornillos, pero he visto muy buenos resultados con chinchetas. Hay un muy buen kit de chinchetas que está bañado en oro, que es del maestro Pierre Gallo. También te lo recomiendo, veo muy buenos resultados. En lo personal nunca lo he usado y ya estoy listo para pedirlo y empezarlo a usar, pero mis resultados han sido con tornillos. Estoy seguro que no se me van a alterar mucho los resultados si cambio el método de fijación. Una vez que ya fijaste el injerto, que ya fijaste la membrana, que ya tienes lista la zona donde va, lo que sigue es que levantes el colgajo, te asegures de que no quede ninguna gasa debajo del colgajo y cambies tu hoja de bisturí por una 15C nueva y entonces hagas una sola incisión en una línea supraperióstica. Entre más lejos esté esta incisión de las papilas, es mejor, pero ojo, es mejor para la resistencia del colgajo y la sutura, pero es peor en cuanto a la vascularidad del colgajo. Entonces aquí tú tienes que poner en una balanza dónde debe de hacer la línea más o menos. Y ojo, cuando estés más lejos, estás más cerca de estructuras como los nervios, como las arterias un poquito más grandes, ¿no? Entonces, y las venas un poquito más grandes. Entonces tienes que poner hacer un análisis y decir más o menos a qué altura debes de hacer tu línea perióstica. Solo una incisión. Cuando yo estudiaba esto, a mí me decían que rayara todo el periósteo, que hiciera como un cuadriculado. En realidad no, solamente una incisión. Y entonces con un instrumento, con un periostotomo, tomas el periósteo y lo llevas suavemente para separarlo, para alargar el periósteo. Y entonces aquí
Tu colgajo debe llegar a cubrir la zona oclusal, la cara, debe llegar hasta la cara oclusal del colgajo, perdón, del órgano dentario adyacente. Si es polilingual, tienes que tener mucho cuidado, no vas a hacer este tipo de incisión en el periósteo, nada más tienes que ir desperiostizando suave hasta que veas la zona del miloideo. Y si vas a desinsertar el miloideo, ojo, está altamente vascularizado, tienes que irte con mucho cuidado y hacerlo con la zona roma, o sea, con la zona convexa del periostomo, ir suavemente desprendiendo el piso de la boca muscular del piso de la boca mucoso para permitir que te lleve hasta oclusar el colgajo lingual. En palatino pues no vas a tener tanta desinserción ni tanta libertad, ahí no vas a hacer incisiones periósticas, pero el vestíbulo te debe dar, ¿ok? Entonces si vas a hacer en una zona, sobre todo en la posterior maxilar, yo te sugeriría que contemplaras aumentar el hueso verticalmente hacia adentro del seno maxilar y hacia afuera un poquito. Es preferente hacerlo hacia el seno maxilar, ya depende de tu planeación quirúrgica. Pero recuerda que tienes que buscar unos resultados más predictibles y con menos riesgos a largo plazo, ¿ok? Tu enfoque tiene que ser en eso, de acuerdo a la planeación protésica. Ya que tienes todo esto liberado, entonces empiezas a poner puntos. Los puntos de sutura deben de ser colchoneros para hacer que los colgajos se eviertan y queden en contacto conectivo con conectivo y se coloquen, y que entonces tu cicatrización sea mejor y sea más adecuada. Hay muchas suturas que puedes usar aquí. Lo más recomendable es que sea una de teflón porque tienes la capacidad de llevarla, de bajarla donde quieres y que no se esté regresando. Pero puedes usar la sutura que tú quisieras, siempre y cuando el paciente tenga muy buena higiene y tu técnica de sutura sea muy buena. Hay quienes usan seda. En realidad la seda como que a mí no me gusta tanto porque se contamina mucho. Hay quienes usan nylon, polietil, polipropileno. Está bien, pero tienes que dejar el corte muy corto. Las puntas cortadas del remanente de los nudos tienen que ser muy cortito. ¿Para qué? Para que no le esté picando al paciente, porque suele ser muy incómodo para los pacientes. Una vez que ya tienes tu sutura, ya reinsertaste papilas, los puntos deben ser colchoneros horizontales y luego refuerzas con simples, debes de tener por lo menos al paciente 21 días con las suturas, porque es lo que tarda el epitelio en unirse. Y la última sugerencia es que no uses una prótesis provisional por lo menos durante esos 21 días. Obviamente es mejor que el paciente no use una prótesis provisional, pero pues también está muy cañón que aguantes al paciente sin prótesis durante 9 meses, ¿no? Va a haber muchas dudas cuando hagas injertos óseos, vas a tener muchas dudas cuando recibas un paciente que ha tenido un injerto óseo. Márcanos, pregúntanos, mándanos un mensaje, con gusto te ayudamos. Y si quieres que hagamos algún injerto óseo, podemos ayudarte a hacerlo. Si quieres hacer uno, te podemos ayudar a hacerlo y te podemos dar alguna sugerencia de acuerdo al caso individual que tengas, ¿ok? Siguiente semana hablamos sobre tips de injertos óseos para los pacientes. Lo que más te va a preguntar el paciente, lo que debes de saber cuando le propongas al paciente que necesita un injerto óseo y lo que quiere saber el paciente y lo que debes de saber si eres el paciente que va a recibir el injerto óseo. Me quedo pendiente de ti, nos vemos.